Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este canal Realza Crochet. Espero se encuentren súper bien, y si es primera vez que estás acá, me encantaría invitarles a que se suscribieran a este canal, activen la campanita para que YouTube les notifique siempre que yo publique un nuevo video. Ahora, sin más preámbulos, vamos a proseguir a mostrarles este gorrito que vamos a estar elaborando en crochet. Vean este relieve tan hermoso. Este, como pueden ver, es un gorrito para niño y también se puede hacer para hombres. Lo elaboramos con puntos altos relieves al derecho y al revés, y nuestra bandita, que es la que siempre utilizamos, con puntos bajos en punto costilla. Les vamos a estar enseñando todas las tallas a detalle para que ustedes lo vayan haciendo al paso a paso junto conmigo. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos con el paso a paso. Muy bien, vamos a comenzar mostrándoles el gancho que vamos a estar utilizando. Un gancho de número 5.0 milímetros, y lo vamos a acompañar con esta lanita que vamos a estar utilizando. Como ustedes vieron, el gorro lleva dos colores. Esta va a ser la parte de abajo y esta va a ser la parte de arriba. Esta lanita es bastante gruesecita, así que bueno, vamos a comenzar primeramente con esta lanita y vamos a hacer la bandita del gorro. Muy bien, para comenzar a hacer la bandita del gorro va a ser súper fácil. Vamos a iniciar con un nudo deslizado, dan vuelta y aquí agarran hebra y sacan. Ya tenemos nuestro nudito asegurado. Ahora vamos a hacer aproximadamente unas 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bien, una vez que ya tenemos nuestra cadenita, vamos ahora a regresarnos haciendo puntos bajos. Pasamos a la cadeneta número 7 y hacemos un punto bajo. Pasamos a la siguiente cadenita y hacemos un punto bajo, y nos vamos a regresar por toda la cadenita haciendo puntitos bajos. Ya realizamos el último punto y así es como se mira nuestra bandita. Vamos a hacer una cadenita aquí, se pasan para este lado y van a coger ahora la hebra que está aquí atrás y hacen un punto bajo. Nuevamente la hebra de atrás y hacemos un punto bajo. Y esta va a ser la secuencia por todas las vueltas que vayan a hacer a continuación. Cogen la hebra de atrás haciendo puntos bajos, así como están viendo, y cuando llegan al último punto lo cogen completo, ¿sí? Entonces lo hacen de esta manera. Una cadena, se pasan para este lado, cogen la hebra de atrás desde ese primer puntito y hacen otra vuelta. Cogiendo la hebra de atrás, puntos bajos. Cuando lleguen a la última, ya saben que van a coger el punto completo. Ya, entonces esta va a ser la secuencia que ustedes van a hacer, una vuelta tras otra vuelta, y ustedes van a hacerlo hasta que obtengan la medida de circunferencia que necesitan. Recuerden que las vueltas que hagan es lo que va a ser el diámetro o la circunferencia de la bandita o del gorrito. En nuestro caso vamos a trabajar 48 centímetros, que es la medida de 1 a 3 años, específicamente para una niña de 3 años. Aquí en la pantallita yo les voy a dejar una lista de diferentes medidas para que ustedes puedan adaptar su gorrito o su bandita a la medida que necesitan. Muy bien, como pueden ver, aquí ya tenemos nuestra bandita realizada. Vean, nos mide un total de 48 centímetros y realizamos un total de 56 vueltas. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar aquí y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a enganchar aquí, vamos a pasarnos para la otra punta y vamos a enganchar. Sacan y cierran. Ok, ahora vamos a tejer
por todo este bordecito, cogiendo hebra de acá y hebra del otro lado. Vamos a hacerlo. Una vez que ya hemos cerrado, así es como se ve nuestra bandita. Ahora lo que vamos a hacer es levantar con el tejido. Vamos a hacer una cadenita, una lazada, y desde este primer puntito ustedes van a hacer un punto alto, lazada en este punto que sigue, van a hacer un punto alto, lazada en el punto que sigue, un punto alto, y así ustedes van a hacer por toda la vuelta un punto alto en cada espacio. Entonces vamos a continuar un punto en cada espacio. Ustedes van a saber que los puntos se hacen porque están unos hoyitos. Por ejemplo, aquí hay un hoyito y es donde está aquí levantadito, y aquí donde está hundidito hay un huequito, un puntito aquí. ¿Ven? Entonces vamos a continuar haciendo puntos altos por toda la vuelta. Muy bien, ya terminamos esta primera vuelta de puntos altos. Vamos a deslizar arriba del primero. Vamos a levantar ahora aquí con una cadenita lazada, meten por aquí y van a sacar por el otro lado de ese punto alto. Cogen hebra y sacan como si fuera un punto alto, lazada, y ahora el otro lo van a coger por detrás, que sería de la siguiente manera. Así van a meter por este lado y va a salir por el otro lado, por detrás. Cogen lazada, agarran hebra y sacan por dos y luego por dos. Lazada por delante, lazada por detrás, lazada por delante, y básicamente lo que estamos haciendo son puntos relieves al derecho y al revés. Vamos ahora por revés o por detrás, lazada por delante, lazada por detrás, y esta va a ser la secuencia por toda la vuelta. Vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Muy bien, ya terminamos esta vuelta. Así es como se ve la puntada, puntos relieves al derecho y al revés. Ahora vamos a cerrar arriba del primer punto relieve y ya queda nuestra segunda vuelta terminada, y así es como se mira. Ahora lo que vamos a hacer aquí es una cadena, una lazada, y vamos a hacer puntos relieves al derecho donde están los derechos y puntos relieves al revés donde están los revés. ¿Ven? Lazada, nos toca hacer un derecho, lazada, y nos toca hacer uno revés, así. Entonces esta va a ser la secuencia por toda la vuelta. ¿Ven? Vamos a continuar y nos vamos a ver nuevamente aquí. Muy bien, como pueden ver ya terminamos esta tercera vuelta. Así es como se miran los puntos relieves. Vamos a cerrar aquí arriba del primer punto relieve, así. Lo que vamos a hacer ahora, amigas, es avanzar una vuelta tras otra vuelta hasta obtener
la medida que necesitamos para luego cambiar de color. En nuestro caso vamos a añadir el color beige, pero necesitamos primero la altura de este color. En nuestro caso vamos a tejer hasta obtener aproximadamente 10 centímetros contando desde aquí. La bandita no la vamos a tomar en cuenta porque recuerden que la bandita va con el doblez hacia arriba. Entonces hasta que tengan unos 10 centímetros ustedes van a tejer y a tejer. Aquí en la pantalla yo te voy a dejar una lista de diferentes medidas en altura para que ustedes tengan en cuenta hasta dónde van a tejer con este primer color. Muy bien, como pueden ver ya tenemos todas las vueltas. Tenemos aquí aproximadamente 8 vueltas y como les dije tenemos desde aquí hasta acá tenemos 10 centímetros. Ahora vamos a añadir el color beige, que es el que tenemos acá, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es que no vamos a cerrar aquí, sino que directamente nos vamos a pasar aquí al punto, primer punto, y vamos a añadir directamente el color beige y vamos a deslizar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es una cadena, una lazada y vamos a seguir con la secuencia de puntos relieves al derecho y puntos relieves al revés, pero con este color. Entonces bueno, vamos a hacer algo. Vamos a continuar por toda la vuelta y nos vamos a ver aquí al final para que ustedes vean cómo se ve. Muy bien, ya estamos por terminar esta vuelta. Vamos a deslizar aquí arribita del primer punto relieve y vean, les quiero mostrar cómo se ve nuestro gorrito. Vean, ya se ve el cambio de color. Recuerden que el gorrito va a tener este doblez así, así va a tener el doblez. Recuerden también que la medida de altura va a contar desde aquí hasta la cantidad de vueltas que necesitamos para nuestra altura. Ahora bien, como ya ustedes saben la secuencia de aquí, ¿verdad? Una vuelta tras otra vuelta en punto relieve al derecho y al revés. Ya ahora para la talla nuestra, que es la que estamos realizando, vamos a hacer aproximadamente unas 3 vueltas más. Entonces avanzamos con 3 vueltas haciendo lo mismo, la misma secuencia, y nos vamos a ver para ya comenzar con las disminuciones. Muy bien, como pueden ver ya tenemos las vueltas completas. En total hicimos 4 vueltas, así que bueno, así es como se mira. Hicimos las 4 vueltas. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar con vueltas con disminuciones y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a levantar aquí con una cadena, una lazada, y vamos a coger este punto en relieve por derecho o por delante. Lazada, nos vamos a saltar este que está por detrás y nos vamos a pasar directo al otro que está por delante. Ahora sí, hacemos el de atrás. 1, 2, 3 y 4. Cada 4 puntos vamos a hacer una disminución. Tenemos aquí una disminución o un salto de puntos. Hicimos 4 puntos y ahora vamos a saltar este y vamos a pasarnos directamente al que está por delante. Esta va a ser la secuencia: una disminución, 4 puntos, una disminución. Muy bien, ya terminamos esta vuelta. Hemos hecho aquí los 4 puntos y vamos a hacer la última disminución. Vamos a disminuir este punto que está aquí por detrás. Hacemos un punto deslizado en el primer punto. Ahí está. Para hacer la segunda vuelta con disminución, vamos a levantar aquí con una cadenita. Luego de hacer la cadenita vamos a agarrar una lazada y vamos a hacer este punto por derecho o por delante. Este otro también. Y vamos a disminuir este que está por detrás. Entonces hacemos el punto que está por delante. ¿Ven? Vamos nuevamente, hacemos el que está por detrás, el que está por delante,
este que está por delante. Y ahora vamos a hacer otra disminución, una lazada y saltamos este y hacemos el que está por delante. Entonces la secuencia para esta vuelta va a ser 3 puntos y una disminución o un salto de puntos. Tomen en cuenta que los puntos que vamos a saltar son los que están por detrás. Si por ejemplo llegan aquí y hacen los 3 puntos y se encuentran con uno que está por delante para hacer la disminución, no lo hacen, sino que hacen la disminución cuando esté el punto por detrás, para que no se vaya a notar mucho la diferencia. Muy bien, ya terminamos esta vuelta. Vean, les voy a mostrar cómo se ve nuestro gorrito por ahora. ¿Ven? Así es como se mira. Ya vamos a hacer la última vuelta con disminución. Vamos a hacer una cadena, una lazada y vamos a hacer todos los puntos en relieve por delante. Vamos a saltar solo los que están por detrás. ¿Ven? Entonces hacemos este, y aquí saltamos este y realizamos el que sigue. ¿Ven? Y esa va a ser la secuencia. Vamos a hacer todos los puntos que están por delante. Saltamos este. Y así vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Muy bien, ya terminamos esta última vuelta. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dejar un espacio más o menos largo porque ya vamos a coser. Una vez que ya hemos cortado, vamos a asegurar aquí y ahora vamos a ensaltar nuestra aguja lanera. Ya tenemos nuestro gorrito terminado. Así es como se mira. Si ustedes quieren, lo pueden dejar así, sin el pompón. En nuestro caso ya tenemos el pompón aquí realizado. Como pueden ver, lo hicimos del mismo color beige. Me parece que así se ve muy lindo. Vamos a colocar el pompón de la siguiente manera. Nos pasamos para acá abajito y vamos a pasar hacia un ladito del gancho por aquí.
Ver, ya está terminado nuestro gorrito. Ya colocamos aquí nuestra marquita. Vean, así es como se mira. Ustedes vieron que fue súper fácil realizar este gorrito, como muchas de ustedes me lo estaban pidiendo. Un gorrito para hombre, un gorrito para niño. Así que bueno, aquí está. Espero les haya gustado este video. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Sígueme en mis redes sociales como Instagram y Facebook. En ambas aparezco como Realza Crochet. Y si llegas a hacer el gorrito, me lo puedes mandar por allí y yo les voy a estar dando sus corazones. Así que bueno, esto sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.